Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar viendo los caracteres morfológicos y sobre todo los anatómicos de distintos frutos. Más que nada nos vamos a estar enfocando en frutos de interés, ya sea porque son parte de drogas vegetales, de plantas medicinales, o más que nada frutos que uno puede encontrarse dentro de materiales vegetales fragmentados, ya sea lo que son en condimentos, en especias o en algunas infusiones. Entonces, para poder hablar de fruto va a ser necesario retomar un poco los conceptos básicos sobre las flores. Acá en este esquema tenemos representado lo que sería una flor con todos sus verticilos. Tenemos el pedúnculo floral con el receptáculo, donde se van a insertar los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos que van a poder soldarse formando uno o varios pistilos, el cual va a tener las distintas partes que son el ovario, estilo y estigma, y va a ser el que contenga a los óvulos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, a partir del ovario maduro se va a formar el fruto y a partir de los óvulos se van a formar las semillas. Entonces, esto es lo que uno se encontraría en un fruto que derive de un ovario súpero, ¿sí? Un ovario que salga por encima del resto de los verticilos, ¿sí? Que el receptáculo no esté adherido a las paredes del ovario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el resto de otros verticilos como sépalos o a veces pétalos van a aparecer de este lado del fruto, ¿sí? Del mismo lugar que donde está el pedúnculo floral que termina en el receptáculo. Entonces, ese caso es lo que uno se encuentra en frutos como en el del tomate. El tomate es un fruto que deriva de un ovario súpero, entonces uno ve acá lo que sería el pedicelo, que es parte de la inflorescencia, y los sépalos que persisten en el fruto, que salen desde este lugar, o sea, por debajo de donde estaba el ovario. ¿Sí? Acá se ve la flor del tomate y se ve que tiene un ovario súpero. Y bueno, ese es el resultado de después tener este tipo de fruto. Incluso desde a veces en el otro lado podemos encontrar los restos de los estilos y el estigma, ¿sí? Ese pequeño mini cabito que sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un caso como este? Donde tenemos una flor de ovario ínfero. Bueno, acá lo que vamos a tener es el receptáculo que está por encima de la pared del ovario y que va a estar soldado a esa pared del ovario. Entonces el resto de los verticilos van a salir por encima de ese ovario, van a salir donde está la zona apical del ovario, donde empieza el estilo. Entonces el fruto que va a resultar va a tener características como las que se muestran acá. Es un fruto que va a derivar a partir de la maduración del ovario, pero que ese receptáculo, como está soldado al ovario, también va a participar de esa maduración. ¿Y qué es lo que va a pasar con los restos de las piezas florales? Bueno, ahora los voy a tener de este lado, ¿sí? Si quedan restos de sépalos, como pasaba en el tomate, bueno, en este caso estarían del lado contrario a donde está el pedicelo o pedúnculo floral, ¿sí? Bueno, entonces, este es el caso, por ejemplo, que tenemos en la manzana. La manzana es un fruto que deriva de un ovario ínfero. ¿Sí? En el caso de la manzana va a derivar de 5 carpelos que son dialicarpelares, o sea que no están soldados entre sí. Tendría lo que serían 5 pistilos, pero son de ovario ínfero, o sea, sí van a estar soldados a las paredes del receptáculo. Entonces, lo que va a pasar en la manzana es que una parte del fruto va a derivar de la maduración de esos carpelos, la maduración de esos ovarios, y otra parte va a derivar de la maduración del receptáculo. Entonces, en este caso hablamos de hipanto
Hipanto quiere decir justamente un receptáculo que tiene así forma de copa, forma copada, que es lo que ocurre cuando tenemos flores de ovario ínfero. Y lo que es el fruto, vamos a tener las siguientes partes. Lo que sería el corazón de la manzana, o sea, esa parte que es cartilaginosa, donde están las semillas, es la parte que deriva de las paredes del ovario. Lo que es todo lo que es la pulpa de la manzana, lo que uno disfruta de comer, en realidad deriva del receptáculo. Y después vamos a ver unos caracteres anatómicos que justamente son pertinentes a que derive del receptáculo, que ontogénicamente en realidad es un tallo. ¿Sí? El receptáculo, a fin de cuentas, es un tallo. Mientras que el ovario, como deriva de una hoja modificada, va a tener caracteres más de hoja. Pero bueno, después lo discutimos. Acá en este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, ven que acá arriba tenemos los restos de los sépalos que van a estar del lado contrario a donde está el pedúnculo floral. ¿Bien? Entonces, acá resumimos algunos conceptos. Fruto se define como el ovario maduro, que puede estar acompañado o no de estructuras accesorias. ¿Sí? Estructuras accesorias son, por ejemplo, los sépalos, son el receptáculo, pueden ser los pétalos, ¿sí? Cualquier otra estructura que madure junto con el ovario. Y va a contener a las semillas. La semilla que es un óvulo maduro. Y el hipanto se define como el receptáculo en forma de copa que va a aparecer en flores que tienen ovario ínfero. Bueno, entonces hay muchas formas de clasificar a los frutos. No vamos a entrar en las clasificaciones y a discutir cada una. Yo solo traje una a colación porque este, nos va a importar bastante en después entender cómo es el fruto que voy a tener a partir de la maduración de esa flor o de esas flores. Entonces, muy por arriba, una clasificación que usamos para los frutos es según la naturaleza del gineceo del cual se originan, ¿sí? Entonces, un fruto simple es aquel que deriva de un pistilo de una sola flor, ¿sí? Entonces, ese pistilo puede estar formado por un solo carpelo que se suelda sobre sí mismo o por varios carpelos que están soldados entre sí. Y en ese último caso hablamos de un gineceo gamocarpelar, ¿sí? Después tenemos los frutos agregados, que son aquellos que derivan de varios pistilos de una misma flor. Ese sería como el caso que veíamos recién, el de la manzana. Entonces, cada pistilo va a derivar de un solo carpelo y el gineceo va a ser dialicarpelar. Por último, un fruto múltiple es el que deriva de una inflorescencia, o sea, deriva de un conjunto de flores, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Flores con un solo pistilo van a dar frutos simples, es el caso de los duraznos o de las chauchas. Los frutos agregados van a ser el de flores con varios pistilos, es el caso de la manzana, es el caso de las zarzamoras, es el caso de las frutillas, de las frambuesas. Y frutos múltiples son aquellos que derivan de una inflorescencia. Ese es el caso, capaz que uno de los más conocidos es el del ananá o también el caso del higo, ¿sí? Ahí todas las flores de la inflorescencia van a participar en la formación de un solo fruto, ¿sí? El ananá está formado a partir de muchas flores que formaron como subfrutos que dan lugar a lo que es todo el fruto entero. Entonces, acá lo que se muestra en este esquema son las flores que dan lugar a esos frutos. En violeta se marca lo que serían las paredes del ovario y abajo se muestran los esquemas de los frutos y en violeta qué parte de ese fruto deriva de las paredes del ovario. Entonces, como vemos en el caso del tomate, que es un fruto que deriva de un ovario súpero y es un fruto simple, o sea, deriva de un pistilo, de una sola flor. Como vemos, prácticamente todo el fruto, o sea, todo lo que nos comemos, deriva de las paredes del ovario, ¿sí?
Luego, en el caso de la manzana, donde tenemos un fruto ovario ínfero, que es dialicarpelar, o sea, tenemos varios pistilos, vamos a estar hablando de un fruto agregado, justamente, varios pistilos de una sola flor. Entonces acá lo que vemos es que una parte de ese fruto va a derivar de ese ovario y otra parte va a derivar del receptáculo. En el caso de la frutilla, nuevamente, acá tenemos varios pistilos de una sola flor, o sea, es un fruto agregado. Y en este caso van a ser flores de ovario súpero. Entonces, el fruto que va a derivar va a tener una partecita que deriva de esa pared del ovario. Y en el caso de la frutilla, justamente la pulpa, lo que nos comemos, es el receptáculo que tiene esa forma cónica. ¿Sí? Lo que sería la pulpa, lo que disfrutamos de comer de la frutilla es justamente el receptáculo maduro. Los frutos ahí en realidad son las pintitas negras, esas que muchas veces la gente le dice las semillitas. Eso en realidad son frutos, es un fruto que se llama aquenio, que es un fruto seco, muy chiquito. Cada aquenio contiene una semilla y cada uno de estos ovarios va a dar lugar a un aquenio que luego vamos a encontrar en la frutilla madura. Entonces, en resumen, acá tenemos un fruto simple, un ovario súpero, acá un fruto agregado de un ovario ínfero y acá un fruto agregado de un ovario súpero. A los frutos en los que participa alguna estructura más allá del ovario en la maduración del fruto, se le dice frutos accesorios. O sea, siempre que participa el receptáculo, que participen los sépalos, vamos a estar hablando de frutos accesorios. Bueno, entonces ahora es importante definir el pericarpo. Pericarpo lo que quiere decir es pared del fruto. ¿Sí? Es lo que sería la pared del ovario maduro, o sea, justamente la pared del fruto, y se va a formar a partir de la pared del ovario, ¿sí? Que es lo que hemos estado discutiendo. Y a veces también a partir de alguna estructura extracarpelar, alguna estructura que esté por fuera de ese ovario. El caso más común es el del receptáculo. Entonces, en un pericarpo, en esta pared del fruto, vamos a encontrar tres partes. El endocarpo, que es la parte más interna, el mesocarpo, que es la parte del medio, y el epi o exocarpo, que es la parte más externa. Entonces, acá lo vemos con el caso de un durazno. El endocarpo es lo que llamamos carozo, es esa parte ósea, que es la que contiene la semilla. El mesocarpo es la parte de la pulpa del durazno y el epi o exocarpo es lo que sería la piel del durazno, ¿sí? La parte más externa. Bueno, entonces acá es que se vuelve muy importante entender bien de dónde derivan las distintas partes del fruto y entender qué es un fruto en sí, y por eso es que discutimos tanto de cuando un fruto es de ovario súpero o un fruto es de ovario ínfero. ¿Por qué? Porque bueno, justamente las distintas zonas del pericarpo, las distintas zonas de la pared del fruto, van a derivar de las distintas partes que tenemos en la hoja carpelar, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que un carpelo en realidad es una hoja modificada, que es lo que muestra acá, en la que se van a disponer los esporangios, ¿sí? Donde se van a formar las esporas, esa hoja lo que va haciendo es plegarse sobre sí misma y podemos tener casos como este en que el carpelo se fusiona sobre sí mismo y contiene a los óvulos, o casos como este en que varios carpelos se sueldan formando un solo pistilo y también contienen a los óvulos. Entonces, ¿qué zonas tenía una hoja? Bueno, una hoja lo que tiene es una epidermis adaxial, un mesófilo y una epidermis abaxial, ¿sí? Además del tejido vascular, por supuesto. Entonces, en un fruto de ovario ínfero vamos a encontrar un exocarpo o epicarpo que deriva de la epidermis adaxial, un mesocarpo que deriva del mesófilo
y un endocarpo que deriva de la epidermis abaxial, ¿sí? Entonces, acá en el exocarpo va a derivar de la epidermis externa. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Justamente elementos epidérmicos, estomas, tricomas, patrones cuticulares, ¿sí? Podemos encontrar distintas ornamentaciones de la cutícula de las células. Entonces acá se muestra, por ejemplo, el caso de Citrus sinensis, o sea, de la naranja, y qué es lo que uno ve en la cáscara de naranja. Entonces en la cáscara de naranja vamos a encontrar estomas, como este que se ve acá, y vamos a encontrar las glándulas que contienen los aceites, que es justamente que se utilizan para licorería o distintas aplicaciones que están en el exocarpo de la naranja. ¿Bien? Entonces, el endocarpo va a derivar de la epidermis interna de la hoja, o sea, de la que quedaría hacia adentro cuando se pliega sobre sí misma. Esa es la epidermis abaxial. Y nuevamente, los elementos de valor diagnóstico van a ser los estomas, los tricomas, los patrones cuticulares. Obviamente también pueden aparecer algunas células secretoras de interés o algunos acúmulos de compuestos, sobre todo en los frutos muchas veces hay algunos pigmentos, pero más que nada lo que siempre va a aparecer van a ser estos tipos celulares. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el Phaseolus vulgaris, el poroto, donde, visto en un corte transversal, donde vemos el endocarpo con una epidermis múltiple, ¿sí? Este es un caso de una epidermis interna de varias capas. Acá vemos, por ejemplo, esta sería la castaña de cayú, y acá lo que tenemos es un endocarpo, pero que en este caso las células se van a lignificar. Entonces, lo que vamos a tener es esto que dice células pétreas, que justamente eso, células lignificadas dispuestas como en una empalizada. En este caso la epidermis se vuelve muy rígida y es justamente porque la castaña de cayú va a tener también como un carozo, parecido como si fuera un durazno. ¿Bien? También tenemos acá como ejemplo nuevamente el caso de la naranja, ya que lo que serían los gajos de la naranja o de una mandarina, la parte pulposa, lo que disfrutamos de comer, son tricomas glandulares, que lo que están haciendo es acumular los jugos. Entonces, anatómicamente son tricomas. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el endocarpo del fruto va a derivar de la epidermis interna del carpelo. Acá en la naranja, este es un corte transversal de una naranja, se ve claramente cómo cada uno de los gajos deriva de un carpelo que se pliega sobre sí mismo, ¿sí? Entonces la la epidermis interna va a estar recubierta de estos tricomas glandulares, que son los que van a acumular los jugos, ¿sí? También, bueno, lo que les comentaba, el endocarpo puede presentar contenidos celulares, antocianinas, cristales o incluso cuerpos de sílice, ¿sí? Bueno, finalmente el mesocarpo es el que deriva del mesófilo de la hoja. Entonces acá vamos a encontrar más que nada tejidos parenquimáticos, idioblastos o estructuras secretoras. Entonces, en los frutos que son carnosos es común que se desarrolle un parénquima considerable, muchas veces de tipo esponjoso, como es en citrus, por ejemplo, que es justamente el caso que estamos viendo de la naranja. Acá en este caso es un corte transversal de una naranja y sería toda esta parte es el mesocarpo ese que es bastante esponjoso y después se vuelve medio corchoso. En el caso de la naranja, el mesocarpo es la parte blanca, ¿sí? Lo que sería como la pielcita de la naranja. Bien, también tenemos, bueno,
cucurbita son los frutos como los melones o la sandía o la papaya, ¿sí? Ahí tenemos también un mesocarpo con mucho parénquima y con bastantes aceites y con células con idioblastos secretores. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a discutir un poco los tipos de frutos. No vamos a ver todos los tipos de frutos que hay, solamente vamos a ver los que son de interés para el curso, que son básicamente la de los frutos que más aparecen dentro de las drogas vegetales, de plantas medicinales, o aquellos frutos que aparecen molidos o fragmentados dentro de condimentos, especias o algunas infusiones, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a centrar en esos y vamos a ver un poquito de la anatomía que puede aparecer en ellos. El primero que aparece es el de la cipsela, que es el fruto típico de la familia de las asteráceas, ¿sí? Este es un fruto seco, indehiscente, eso quiere decir que no se va a abrir en su madurez para liberar las semillas, ¿sí? Y va a tener una sola semilla. Cada fruto de estos adentro tiene una semilla. Este es el caso de las pipas de girasol, justamente girasol es una asterácea. Bien, estos frutos son conocidos porque tienen estos pelitos que se les llama papus ovilano, que es justamente el cáliz, o sea, los sépalos, que persisten en el fruto y desarrollan esta formita que es lo que fomenta su dispersión por el viento. Bien, entonces, un carácter anatómico típico de las cipselas de asteráceas son los twin hairs, ¿sí? Estos pelos que son biseriados y van a estar en el exocarpo de las cipselas, en la parte más externa. Este es un fruto que deriva de ovario ínfero, ¿sí? Todas las asteráceas tienen flores de ovario ínfero, entonces por eso tiene como esa consistencia bastante durita. Y acá va a ser más difícil atribuir qué capa del fruto deriva de qué parte. Bien, porque como saben acá está participando también el receptáculo de la maduración de ese fruto. Pero en la parte externa, en la epidermis externa, vamos a encontrar a los twin hairs, que pueden ser pelos glandulares, como este que se muestra acá, o pueden ser pelos de recubrimiento. Va a cambiar bastante la morfología entre una especie y otra. Acá como ejemplo les pongo a la Matricaria camomila o a Quiroclines aturejoides, que son la manzanilla y la marcela respectivamente, que justamente son dos plantas medicinales que se usan mucho, que la droga vegetal son sus inflorescencias, y aunque el fruto en realidad no debería ser parte de la droga vegetal, porque lo que se usa son las flores antes de madurar, o sea, antes de que el ovario se transforme en fruto, siempre algún frutito va a venir colado porque es imposible agarrar a todas las flores en el mismo estadio de maduración. Entonces por eso es importante hablar un poquito de las cipselas. Acá estos twin hair también son los que corresponden con la caléndula, que esa también es otra planta que se utiliza bastante. Bueno, otro fruto que nos va a interesar es el esquizocarpo. El esquizocarpo es también un fruto seco que deriva de ovario ínfero, que es también indehiscente, o sea que no se abre en su madurez para liberarle la semilla, y que tiene la particularidad de que se va a separar en partes cuando madura, que se llaman mericarpos. Generalmente la cantidad de mericarpos en las que se separa es relativa al número de carpelos que formó el fruto. Este es el fruto típico de la sapiace, por ejemplo, que en el caso de la sapiace van a ser esquizocarpos que deriven de dos carpelos, ¿sí? De ovarios formados por dos carpelos. Entonces, este es el caso de el hinojo, el perejil, la zanahoria y de el anís también. Entonces, acá lo que se muestra es
un corte transversal a el esquizocarpo de Carum carvi, que es la algarabea, y del Foeniculum vulgare, que es el hinojo. Entonces, en la parte central, todo esto que está acá corresponde a la semilla, y todo esto que está por acá afuera es el pericarpo, ¿sí? Es la pared del fruto. Entonces, estos frutos son muy interesantes porque tienen estos canales secretores que reciben el nombre de vitas, ¿sí? Son canales esquizógenos, o sea, canales que se formaron ordenadamente, eh, que son los que van a controlar los compuestos que justamente le dan el olor y ese sabor tan particular a el hinojo, el anís y a todas estas plantas. También estos frutos van a tener estas costillas, estas salientes, en las que hay tejido colenquimático, ¿sí? Tejido de sostén. Entonces, el número de costillas, el número de vitas y el tamaño que tienen van a ser caracteres eh, diagnósticos de la especie. ¿Sí? Una forma de poder determinar qué apiacia está ya sea en la mezcla, ya sea de droga vegetal o sea un condimento o lo que sea, puede ser a partir de un corte transversal, observando el número de vitas y el número de costillas y la disposición relativa que tienen. Entonces, esto yo ya se los había comentado un poco, pero es de lo que más se usa cuando uno quiere ver si hay adulterantes, que es bastante común que se adultere al anís, por ejemplo, con hinojo o con algunas otras apiáceas. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los frutos carnosos. Uno de los frutos carnosos más importantes es la baya, que es el caso en que casi todas las bayas, todo el pericarpo es completamente carnoso y pulposo, ¿sí? Hay algunos casos en que se puede volver, alguna parte del pericarpo se puede volver fibroso. Entonces, generalmente se define así: un exocarpo delgado, un meso y un endocarpo pulposo o jugoso, ¿sí? Acá tenemos es el ejemplo del tomate, de las uvas, del caqui, de la banana, de la papaya, de los frutos de las mirtáceas también. O bueno, este es el caso de la uchúa, también son bayas. Bueno, justamente otro tipo de baya, de bastante relevancia para nosotros, son los frutos que derivan del género Capsicum, ¿sí? Que pertenece a las Solanaceae, que es el caso de los morrones, de todos los pimientos, ¿sí? Los morrones justamente son bayas, eso que bueno, nosotros los consideramos como una verdura, está ligado a la forma en la que los consumimos, pero botánicamente son frutos y son bayas. Eh, entonces, en el caso de los capsicum, lo que vamos a tener es un exocarpo bien delgado, como este que se muestra acá, con una cutícula gruesa en la parte exterior, bien cerosa, que es lo que lo hace, los hace como de esa coloración brillante. Después vamos a tener la zona del mesocarpo con los haces vasculares en la parte central, y acercándonos hacia la zona del endocarpo vamos a tener estas células que acá se muestran ampliadas, que son las que se conocen como las células gigantes, ¿sí? Justamente son células muy grandes que se disponen contra el endocarpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que nos va a importar bastante? Bueno, el endocarpo, que es este que está acá, va a tener células de tipo epidérmicas, que van a tener diferente forma, diferente disposición, según si están sobre estas células gigantes, o sea, si es la parte del endocarpo que se dispone por encima de estas células gigantes, o si son las células del endocarpo que se disponen encima de estas que están acá, que son lo que se conocen como puentes, que están entre esas células gigantes. Entonces, ¿por qué reparamos en esto? Bueno, porque es muy común que los pimientos se usen en condimentos, ¿sí? Que aparezcan molidos en condimentos.
Entonces, una de las formas de identificar si hay plantas del género Capsicum es a partir de los restos del endocarpo, que son resistentes a la molienda y mantienen bastante la estructura, y que van a tener morfologías de este tipo. ¿Sí? Cuando encontremos restos de endocarpo que tengan estos patrones así, como medio de puzzle bien marcado y con paredes gruesitas, y otros que sean así, con paredes más finitas y de células más pequeñas, bueno, es porque vamos a tener restos del endocarpo, justamente de algún fruto de Capsicum. Bueno, unas van a corresponder a la parte del endocarpo que está por encima de las células gigantes y otra a la que está por encima de los puentes. Bien. Bueno, otro fruto que nos va a interesar es el hesperidio, que es ese fruto que fuimos viendo medio de ejemplo a medida que íbamos describiendo el epicarpo, el mesocarpo y el endocarpo. Acá también es un fruto carnoso que deriva un ovario súpero de muchos carpelos, ¿sí? Y de muchos lóculos, y cada carpelo va a formar un lóculo. Entonces en este caso el epicarpo o exocarpo va a ser glandular, como veíamos, va a tener esas bolsas secretoras. El mesocarpo, que es la parte blanca, va a ser de tipo corchosa. Y el endocarpo va a ser carnoso y va a estar formado por estos tricomas que contienen a los jugos. Bueno, luego tenemos a los pepónides, que es el fruto típico de las cucurbitáceas. En este caso es un fruto carnoso, pero que deriva un ovario ínfero. Entonces acá no es tan fácil determinar qué parte del fruto corresponde con las distintas partes de la hoja carpelar. En este caso, bueno, el endocarpo, que es esta parte que está por acá, derivaría de la parte más interna de la hoja carpelar, pero lo que es toda la pulpa de los melones, las sandías, los zapallos, deriva en parte de esa pared carpelar, pero también de lo que es la placenta, o sea, lo que es el tejido que nutre a los óvulos durante su desarrollo, que en estos frutos se desarrolla mucho, hay mucho desarrollo de placenta. Por último, lo que es la parte más externa, que es lo que sería el exocarpo, o sea, esta cubierta bien dura, va a derivar del receptáculo, ¿sí? Va a derivar de un tallo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vieron que los melones, o bueno, los zapallos, tienen justamente esta cubierta que parece como una corteza incluso. Bueno, no solo parece, sino que es una corteza, porque acá vamos a tener el desarrollo de las peridermis, lo que le da esa forma así de aspecto corchoso y tan rígida y como con esos patrones intrincados que tienen los melones, por ejemplo, es derivado de la formación de las peridermis. ¿Por qué aparecen peridermis? Porque como es un fruto ovarioínfero, el tallo, o sea, justamente el receptáculo, que es un tallo, va a estar participando de su maduración. Bueno, luego tenemos a las drupas, que también son frutos carnosos o en algunos casos fibrosos, que derivan de un ovario súpero. Acá sí se distinguen bien cada parte del fruto derivando de cada parte del carpelo. El caso más conocido capaz que son los duraznos o las ciruelas, donde la pielcita externa deriva de la epidermis adaxial, la pulpa, o sea el mesocarpo, deriva del mesófilo y el carozo deriva de la epidermis abaxial, que sería el endocarpo. Acá les traigo el caso de las nueces, ¿sí? Que lo que nosotros consumimos, lo que sería la nuez, es en realidad la semilla del fruto. ¿Sí? El carozo de la nuez, lo que nosotros rompemos con un cascanueces, es el endocarpo que se endurece. Bien, esto en este caso lo que esperamos encontrar más que nada van a ser restos del tejido nutricio de la semilla. Pero si tenemos a veces podemos tener restos del endocarpo también. Bueno, otro caso interesante es el del café.
¿sí? En el caso del café también es una drupa y lo que vamos a tener es un mesocarpo, ¿sí? Este es el fruto del café. Vamos a tener un mesocarpo que es bien pulposo, que está formado por un parénquima, que es lo que se muestra acá en la parte A. Y vamos a tener un endocarpo óseo que va a tener, acá se muestran, un grupo de fibras formando como un pequeño carocito, ¿sí? Por encima tenemos un grupo de células muy interesantes que son células mucilaginosas, ¿sí? Son células que contienen compuestos azucarados y que se pueden teñir con test histoquímicos. En general se usa el rojo rutenio, que eso te permite ver si hay impurezas en el café, por ejemplo. Lo mismo se usa también analizando cacao, pero lo vamos a ver después en el práctico. En el caso de el café, lo que vamos a consumir es el grano, que es más que nada es la semilla, ¿sí? Bueno, otro ejemplo de drupa interesante es el caso de las aceitunas, de las olivas, donde vamos a encontrar también el carozo formado por tejido esclerenquimático y vamos a encontrar algunos grupos de esclereidas en la pulpa de las aceitunas, ¿sí? Eso que le da como esa consistencia más fibrosa. Bueno, en el mesocarpo de la aceituna podemos encontrar algunos grupos de esclereidas. Otro ejemplo que nos va a interesar es el de los pomos, que ya lo estuvimos comentando, que es también un fruto carnoso, pero que es un fruto agregado porque deriva de varios pistilos en una sola flor y es de ovario ínfero. Este es el caso de las manzanas o de las peras, por ejemplo, ¿sí? Y son frutos que aparecen mucho en la familia Rosaceae, que es una familia que tiene una enorme diversidad de frutos, ¿sí? Las frutillas, las zarzamoras, que bueno, en ese caso son poliaquenios o polidrupas. Bueno, las drupas, justamente los duraznos, las ciruelas también son todas rosáceas. Los pomos, como son la manzana, las peras, también son rosáceas. Y bueno, así tenemos los cinorrodon, que son los frutos de las rosas. Tenemos una diversidad muy grande dentro de esa familia. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es un endocarpo que va a ser membranáceo y fibroso, que va a ser el que derive directamente de el carpelo, o sea, de las paredes del ovario, y el receptáculo, el receptáculo es quien va a dar origen a la pulpa de las peras, ¿sí? También la pulpa de las manzanas. Entonces, acá es interesante porque esas marquitas que nosotros vemos en lo que sería la cáscara de la pera o de la manzana son lenticelas, ¿sí? Si recuerdan la clase de corteza, nosotros veíamos que en los tallos que tienen crecimiento secundario, en la zona donde estaban los estomas, cuando empiezan a aparecer las peridermis, aparecen las estructuras de las lenticelas para reemplazar a esos estomas de alguna manera. Bueno, en las peras y en las manzanas, esas pintitas que vemos son las lenticelas que aparecen a partir de la formación de los tejidos secundarios en la maduración de ese receptáculo. Bien, nuevamente las peras también en lo que sería el mesocarpo, en lo que sería la pulpa, que también deriva del receptáculo. Más que nada pueden aparecer algunos grupos de esclereidas, que son lo que le da como esa consistencia fibrosa. Bueno, acá por último les muestro otro pomo, que es el caso de la manzana. Acá vemos el corte transversal a un fruto de manzana. Como ven, tiene 5 carpelos que cada uno va a contener semillitas. Y esta parte es la que va a derivar, o sea, lo que sería el endocarpo va a derivar de lo que sería la hoja carpelar. Acá vemos, estos son haces vasculares, ¿sí? De el resto de las piezas florales. Y por fuera tenemos toda la parte que deriva del receptáculo. Acá lo que está mostrando es
este grupo así de células de tipo fibroso son parte de justamente ese endocarpo que es como cartilaginoso, ¿sí? Es lo que sería como ese corazón de la manzana, que es la parte que no disfrutamos de comer. Bien, acá también está mostrando ese grupo de células fibrosas. Esto es una vista longitudinal, un corte longitudinal. Este sería un corte transversal. Bien, bueno, hasta acá vamos con los frutos que nos van a interesar para lo que sería la identificación de drogas vegetales y de alimentos, y haremos algunas puntualizaciones más en el práctico de otros casos de interés, y también cuando veamos un poco a los granos y las semillas. Bueno, hasta luego.